Bien, damos inicio entonces a la clase de hoy, en donde estamos desarrollando los ejercicios del trabajo práctico número 5. Pero antes de empezar con los ejercicios del trabajo práctico número 5, en donde van a ir mostrando cómo fueron resolviendo cada ejercicio, hay ciertos conceptos que me interesaría aclarar, ¿sí? Nosotros hasta acá sabemos, ¿sí?, que eh, si pretendemos crear objetos de determinada clase, primero tengo que crear la clase, ¿no? Y sabemos que una clase se identifica por un nombre, puede tener atributos y métodos, ¿sí? Y funciones, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos una clase de nombre auto y que tiene como atributos, por ejemplo, combustible, que es un atributo, por ejemplo, de tipo doble, ¿ok? Y el auto tiene el método, por ejemplo, avanzar, que recibe, por ejemplo, los kilómetros que va a avanzar. Es un doble. Y cada vez que el auto avance, de acuerdo a los kilómetros que avanza, consume combustible. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo perfecto? Bien. Entonces, primero, el hecho de que yo tenga una clase auto, ¿sí?, significa de que yo puedo crear varias instancias de tipo auto. Vamos a hacer algo adicional. Le vamos a agregar a cada auto un constructor que reciba por parámetro el combustible que va a tener, ¿sí? Ese valor doble, ese valor real, que es el combustible, lo recibe por el constructor. Entonces, el hecho de que yo tenga una clase de auto significa que puedo crear varias instancias de auto, ¿sí? Yo podría crear un auto Fiat, ¿sí?, y ponerle en el tanque de combustible 50 litros. Entonces, de esta forma se crea un objeto, ¿sí?, en el heap, en la memoria heap, auto, que tiene en el atributo combustible un valor de 50 litros. Ahora, esta variable, Fiat, apunta a este objeto, ¿sí? Todo bien está ahí. De la misma manera, yo puedo crear otro objeto, auto, por ejemplo, Ford, auto, y pasarle en el constructor que este auto tiene 30 litros de combustible en el tanque. Como estoy instanciando otro objeto de tipo auto, se va a crear en el heap otro objeto que, como es de la misma clase, también tiene un atributo combustible, ¿sí? Combustible inicializado en 30 litros. Por lo tanto, la variable for apunta a ese objeto nuevo de tipo auto, ¿sí? Entonces, por el hecho de yo tener la clase auto, puedo instanciar varios objetos de ese tipo, ¿sí? Todos van a tener las mismas características, es decir, todos van a tener combustible, todos van a tener el mismo comportamiento, es decir, todos van a poder avanzar, todos van a tener el método avanzar, ¿sí? Todos van a tener el mismo comportamiento porque fueron creados en base al mismo molde, ¿sí? Avanzar. Ahora bien, el atributo combustible se dice que es un atributo de la instancia. ¿Por qué? Porque cada instancia que yo cree de auto puede tener su propio estado de combustible. Fíjense que el primer auto tiene en combustible un valor 50 y el segundo tiene un valor de 30. ¿Sí? ¿Ahí? Todo perfecto. Ahora,
Si yo quiero, por ejemplo, decirle al autofía que avance, ¿sí? Tuve que previamente crear una instancia de auto y luego, a través de la variable de referencia, en este caso, fía, invocar el método avanzar. ¿Sí? ¿Está ahí? Todo bien. Yo le pongo avanzar, por ejemplo, 120 kilómetros, ¿sí? Y lo que va a suceder es, cuando se ejecute esta línea, lo que debería suceder es que, de acuerdo al algoritmo que tenga el método avanzar, es restarle combustible al autofía. ¿Sí? Si le digo al for avanzar, y bueno, lo que va a hacer el avanzar de for es cambiarle el estado de combustible a este otro auto. Fíjense que son dos instancias diferentes que, si bien tienen el mismo atributo, combustible, pero cada uno de ellos tiene un estado diferente. ¿Sí? Bien. Hay situaciones, hay situaciones en las que me interesa tener métodos estáticos, ¿sí? Hay situaciones en las que me interesa tener en una clase métodos estáticos. ¿Qué significa esto? Que para usar esos métodos no necesito crear una instancia. Por ejemplo, ustedes en el trabajo práctico, ¿sí? En el ejercicio 4, tenían que crear una clase matemática, ¿ok? Tenían que crear una clase matemática. Y esta clase de matemático, por ejemplo, tiene varios métodos estáticos, ¿sí? Públicos, estáticos, por ejemplo, el método SPAR, que recibe por parámetro un número entero y devuelve este método un booleano indicando si el número que recibe por parámetro es par, ¿sí? Seguramente la pregunta de ustedes, ¿sí? Igual que me planteó recién Eva en la sala principal, es, ¿pero por qué no hago todos los métodos estáticos directamente? ¿Sí? Acá la clase se llama matemático, ¿sí? Y el método que tengo en este caso se llama SPAR. El método SPAR sería como el método avanzar que tenía recién en auto, ¿sí? Pero en este caso, como el método SPAR es estático, para usarlo no necesito crear una instancia de matemático, no necesito matemático hacer esto. Crear un matemático, Juan, por ejemplo, matemático, no necesito hacer esto, crear una instancia y después, a través de la instancia, Juan, por ejemplo, preguntar si el número tal es par, por ejemplo. ¿Sí? No necesito crear una instancia para poder usar el método SPAR. Como el método es estático, directamente yo lo puedo invocar de esta manera, poniendo el nombre de la clase, temático, y el nombre del método. SPAR, el 8, ¿sí? Y esto me va a devolver un true o un false, ¿sí? Que yo después podré analizar de alguna manera. Entonces la pregunta de Eva era, ¿por qué no hago todos los métodos estáticos? ¿Sí? Así los uso directamente, nombre de la clase, punto, nombre del método. Bien, no los hago a todos estáticos. ¿Por qué? Porque un método estático tiene ciertas restricciones. Si este método tuviese que acceder a algún atributo de la clase, ¿sí? Ese atributo tiene que ser estático, sí o sí. Ah, a ver, ¿qué pasa si yo vuelvo para atrás? Tuki, 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 tuki. En donde tenía hoy mi clase auto, no puedo deshacer, bueno, no importa. Donde tenía mi clase auto, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos vuelta a la burra trigo, nuestra clase auto, ¿sí? Sí, digamos la clase auto. Auto tenía un constructor que recibía la cantidad de combustible. Auto tenía un atributo combustible de tipo doble, ¿sí? ¿Me acuerdo? Perfecto. Y ahora supongamos que quiero que el método avanzar, ¿sí? Que recibe la cantidad de kilómetros, quiero que sea estático, ¿sí? En lugar de ser un método común y corriente, quiero que sea estático. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía
que la idea del método avanzar es, cuando yo le diga al auto avanzar y le pase la cantidad de kilómetros, tiene que restar, de acuerdo a los kilómetros que recorre, ¿sí? De acuerdo al algoritmo que tenga, disminuir el estado del tanque de combustible. ¿Sí? Entonces, si desde el método avanzar yo pretendo usar este atributo combustible, este atributo tiene que ser estático. ¿Sí? Entonces, si desde avanzar quiero acceder a combustible, este atributo tiene que ser estático. ¿Sí? Tendría que ser, podría ser privado, pero tendría que ser estático. Combustible de tipo doble. Bien, ustedes dirán, hasta ahí perfecto. ¿Sí? Hasta ahí perfecto. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Si yo, por ejemplo, creo dos instancias de auto, ¿sí? Como hice recién, autofiat igual a new auto, y le pongo en el combustible que tiene 50 litros, sí, sucede lo que ustedes me dicen. Me crearía un objeto auto que internamente tendría el atributo combustible con un valor 50. ¿Sí? El constructor de auto inicializa combustible en un valor 50. Recuerden que combustible es estático. ¿Por qué lo hice estático? Y porque yo lo necesito usar desde el método avanzar, que es estático. De pronto, voy a crear otro objeto. Voy a crear otro objeto auto, Ford. ¿Sí? New auto. Y este tiene 30 litros de combustible. Cuando instancie un segundo objeto auto, ¿sí? Perfecto, va a haber otro objeto auto. ¿Sí? Este Fiat apunta a ese objeto, este Ford va a apuntar a otro objeto, ¿sí? Que también tiene combustible, pero en este caso, este estado de combustible se inicializa en 30, ¿ok? Se inicializa en 30. Pero también modificaría el estado de combustible del primer auto. Ya el primer auto no tiene 50, tendría 30. Es decir, que cuando yo tengo una variable, atributo, que es estática, se comportaría como global. ¿Sí? Si yo de pronto al for le digo avanzar, al for le digo avanzar, que yo lo puedo usar así, poniendo for.avanzar, ¿no? Y los kilómetros que quiero que avance, por ejemplo, 120, o lo podría usar de esta manera. Como es estático el método también, podría ponerle auto.avanzar, creo que lo escribí mal, me tapa la barra, 120. ¿Sí? Por acá para poderlo ver. Ahí está. ¿Ven? Lo podría hacer también de esa forma. Entonces, si yo le digo tanto a auto avanzar o a for avanzar, ¿sí? Invoco el método avanzar, ¿sí? Que es estático. Ese método va a modificar el estado de combustible. ¿Sí? Supongamos que cambia el estado a 10. ¿Sí? Va a quedar los dos autos con estado 10. ¿Sí? Si bien yo ejecuté el avanzar de Ford, que le cambió el estado de combustible a 10, pero como la variable combustible ahora, por ser estática, no es una variable de la instancia, es decir, no es una variable del objeto, que cada objeto puede tener su propio estado. Al ser estática, se llama variable de la clase, pasa a ser una variable de la clase. Todos los objetos de esa clase van a tener el mismo estado en combustible. ¿Sí? ¿Se entienden? El por qué no declaro, ¿sí? Todos los métodos estáticos. Las clases que creo no le hago a los métodos estáticos. ¿Por qué? Porque las variables atributos, si esa clase tiene variables atributos, van a tener que ser estáticas también. ¿Sí? Y si son estáticas, se comportarían como globales. No podría tener dos objetos del mismo tipo con estados diferentes en esa variable, ya que las variables se comportarían como globales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué sucede si yo pongo todos como estáticos? Bien. Ahora, en el TP les pide que a cada ejercicio los prueben en el método main, ¿sí? Lo prueben en el método main. En las versiones anteriores al Visual Studio,
¿sí? En las versiones anteriores a Visual Studio, se generaba una clase program, ¿sí? Quedaba creada una clase program, y dentro de program había un método, ¿sí? Se generaba un método que era público, no retornaba nada, es estático, se llama main, y podía no recibir nada, ¿sí? Se generaba esto automáticamente, ¿sí? Método main. Entonces, era dentro del método main, es dentro del método main en donde hacíamos todas las pruebas, ¿sí? Instanciábamos la clase batería, instanciábamos la clase play, la clase, ¿sí? Los objetos que necesitamos, las pruebas, las hacíamos desde acá. En la versión más nueva, ¿sí? Le genera la clase program, ¿sí? Las últimas versiones de Vim, le genera la clase program, ¿sí? Program, creo que en plural, CS, ¿sí? Le genera la clase program, pero no le genera el método main. Directamente les da un área en donde ustedes escriben directamente. Acá ponen las sentencias que pretenden que se ejecuten. Y es como que todo esto está metido dentro del main, ¿sí? Como si todo eso estuviese metido dentro del método main. No es necesario que creen una clase aparte, que tenga el método main. Directamente lo prueban ahí en program, ¿sí? Los enunciados de los trabajos prácticos siguen mencionando el método main, pero porque hace referencia a las versiones más viejas. Si tenés un Visual Studio, creo que 2019, vas a tener el método main dentro de la clase program. Y si no, de las versiones más nuevas, ¿sí? Eso que te dice que pruebes en el main, probalo en program directamente, ¿sí? No es necesario que crees una clase aparte, que tenga el método main, con esas características. Bien, dicho esto, ¿sí? Vamos a analizar qué hicieron ustedes de los ejercicios del trabajo práctico. Dice así, el ejercicio 1 del trabajo práctico 5 dice, crear una clase de nombre batería con los siguientes atributos. Carga, de tipo entero, modelo, de tipo string, y estado, que es un booleano, inicializado en true. Los métodos que vas a tener es un solo método que se llama consumir, que resta 10 unidades a la carga de batería y cambia el estado de la batería a falso si la carga de la misma ha quedado en cero o en valor negativo. Es decir, si yo desde el main instancio, por ejemplo, un objeto batería, cada vez que yo le diga a la batería consumir, cada vez que llame de la batería el método consumir, va a restar 10 unidades, ¿sí? Cuando el valor de la carga de la batería sea menor a 10, ¿sí? Sea igual a 0, perdón, el estado de la batería queda en falso. Eh, Esta clase tiene un constructor que inicializa el modelo y la carga de la batería, ¿sí? Luego pide, desde la clase testBatería, desde el método main, program, que instancien una batería y ejecuten 50 veces el método consumir, ¿sí? Y al finalizar muestres el estado. A ver, le pido a alguien que haya hecho este ejercicio y comparta pantalla. Bien, vamos a la clase batería. En la clase batería tenemos los atributos carga, modelo y estado que respetan el encapsulamiento. Por eso están como privados. El estado inicializado en true, genial. Las propiedades, getter and setters, de esos atributos, perfecto. El constructor de batería que inicializa carga y modelo, genial. El método consumir, que cada vez que lo llaman, eh, decrementa en 10 el estado de la batería, chequea que si el estado es menor o igual a 0, a la batería le pone estado falso. Algo que podrías hacer también es que ponga el estado en falso y la vuelva a poner en 0 la batería, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que llames el consumir puede quedar la batería en valor negativo, ¿sí? Podrías hacer que después de que estado esté en falso, a la carga ponerle en 0, la seteas en 0. Te aseguras que quede siempre en 0. Perfecto. Ahora, si la carga no es menor a 0, eh, el estado sigue en true, ¿sí? El estado sigue en true. Eh, a ver, esto, si no,
Bueno, esto podría ser por si le seteaste después el estado de la carga. ¿Sí? Vieron que la carga se inicializa tanto en el constructor como en esta propiedad set que definió él acá arriba. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, yo podría usar la batería hasta que quede sin carga y después decirle batería, carga igual a tanto y darle un nuevo valor. ¿Sí? Por como está programado, podría hacer eso. ¿Sí? Entonces, ya este, podría, después de que la batería quedó en estado falso, setearle nuevamente la carga. A ver, ¿cómo probamos desde el main? Que dice que consumas 50 veces la batería. Fíjense que él creó una batería con 100 unidades, el modelo de Samsung, ¿sí? Y pide que lo haga 50 veces. Bueno, él lo hizo 5 veces al método consumir. Cuando terminó, muestra la carga que tiene actualmente la batería y el estado, ¿sí? Si por cada vez que consume 10 unidades, ¿sí? Y la batería arrancó con 100 y la hizo consumir 5 veces, debería quedar con 50 unidades, ¿no es cierto? Y todavía estar en true la batería. A ver si ejecutamos este código, prestemos atención solamente a la batería. En el caso de la batería, fíjense que la batería, la carga actual es 50%, 50, ¿sí? Y el estado actual de la batería está en true, porque había inicializado la batería con 50 unidades. Supongamos que en el main vos inicializás la batería con 30 unidades. En lugar de 100, supongamos que la inicializa con 30, ya debería quedarse en la segunda vuelta, tercera vuelta ya sin carga, ¿no? ¿Ven? Entonces, la hizo hacer 5 veces, pero ya en la tercera se quedó sin carga. La carga actual es 0, ¿sí? Y el estado actual de la batería quedó en falso. Si no hubieses puesto en el if, cuando le pones el estado falso, eh, igual a 0, la batería hubiese seguido con carga negativa, ¿sí? Si hubiese puesto igual a 0, la batería hubiese quedado con carga negativa. Pueden haber usado distintas implementaciones del método consumir. Algunos podrían haber usado en lugar de carga estado, ¿sí? Es decir, que si el estado es true, entonces le reste las 10 unidades y si no, no haga nada, ¿no? Y después chequear si el estado es menor a 10. O sea, puede haber habido distintas implementaciones del método consumir. Bien. Claro, acá. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Crear una clase de nombre play con los siguientes atributos. Jugador 1 de tipo string, jugador 2 de tipo string, puntos del jugador 1 de tipo entero, puntos del jugador 2 de tipo entero, y un método ganador que va a retornar el nombre del jugador, es decir, tiene que retornar un string, ¿sí? Que retorna el nombre del jugador con más puntaje, o un string que diga empate, en el caso de tener el mismo puntaje. El constructor de esta clase play tiene que inicializar todos los atributos de la clase. Es decir, los datos del jugador 1, el nombre del jugador 2, el puntaje del jugador 1 y el puntaje del jugador 2. ¿Sí? Luego, desde el main, instancien un objeto de tipo play y a ver que muestre el nombre del jugador con más puntaje. A ver, ¿alguien se anima a compartir para mostrar? Profe, Ahí se ve perfecto. Vayamos arriba a donde empieza la clase jugador, la clase play, perdón. ¿Está? Perfecto. Fíjense que la clase play tiene los 4 atributos que solicita el enunciado. ¿Sí? 2 atributos de tipo string, con los datos del jugador, nombre y apellido del jugador, podría ser, y el puntaje de cada jugador. Genial. Un constructor que inicializa todos los atributos, ¿sí? De play. Fíjense que el constructor inicializa los datos del jugador 1, del jugador 2 y el puntaje de cada jugador, ¿no? Estamos adentro inicializando los atributos de cada una de las de los atributos del jugador. Y luego tienen, como están ocultos, las propiedades, ¿no? Get y set de jugador 1, jugador 2 y get y set de los puntajes de cada jugador.
Por otro lado, tienen el método ganador. El método ganador, fíjense que es una función que retorna un string. Tiene que retornar o el nombre del jugador con más puntaje o la palabra empate, ¿sí? O la cadena empate. Por eso es que él compara, ¿ves? Ojo con los signos, mayor y menor. Siempre, esto es de primer grado, ¿no? La boca del cocodrilo apuntando al que quiero, apuntando al más grande, al más gordito, al que se va a comer, ¿sí? Entonces acá estoy diciendo, si el puntaje del jugador 1 es mayor que el puntaje del jugador 2, ¿sí? Entonces, tiene que retornar una cadena. Y él acá concatena la cadena de esta manera, poniendo el jugador de nombre tanto es el ganador, ¿sí? El jugador 1 de nombre tanto es el ganador. Ahora, si no, y bueno, pregunta por el jugador 2. Si el jugador 2, el puntaje, los puntos del jugador 2, es mayor que los puntos del jugador 1, bueno, entonces retorna una cadena, ¿sí? Formada por el jugador, el nombre del jugador 2 es el ganador, ¿sí? Ahora, si no, es decir, si no fue el jugador 1 el más grande, si no fue el jugador 2 más grande, es porque es empate. Entonces retorna la cadena, es empate, ¿sí? A ver cómo lo usa en el main, Perdón, ahí yo lo puse, bueno, hice el en test. program. Ah, bueno, mostrarnos el test play. Fíjense que él crea un play con dos jugadores. El puntaje de cada jugador, ¿sí? Y como la función ganador, mejor dicho, como el método ganador es una función que retorna un string, él directamente en un console write line muestra el nombre del jugador, ¿sí? Fíjense que si corremos, el jugador 1 es el ganador, que sería Enzo. Perdón, profe, ahí estoy, comparto toda Dale. Acá está, el jugador ahí Enzo se es el ve. ganador, sí señor, fíjense, ¿dónde estoy? Enzo es el ganador, perfecto, ¿sí? Enzo es el ganador. ¿Qué pasa si le pones el mismo puntaje a los dos? Debería retornar la cadena, mismo puntaje, en el main, echo. Esos 3500, 3500, 2500, 2500. Fíjense que él creó el main y después de este program eh, puso testplay.main, ejecutó el main, ¿sí? Si ustedes eliminan la clase program, les ejecuta ese main. Ahí está. Cuando ejecuta, fíjense que ahora nos dice es un empate. El trabajo práctico 5 es un empate. Perfecto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para Enzo. Salto al ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4 pedía, después al final hacemos el 3. El 4 dice, crear una clase de nombre matemático con los siguientes métodos estáticos, ¿sí? Uno de los métodos se llama spar, que dado un número, retorna true si es par o falso en caso contrario, ¿no? Este método, la clase matemático no tiene atributos, por lo tanto el método spar, para saber si, en dónde está ese dado, el número dado, para saber si es par o no par. Y lo va a tener que recibir por parámetro el método, ¿sí? O sea que el método spar debería recibir por parámetro un número y retornar un booleano, ¿sí? True o false, si es par o no. El es primo también debería recibir por parámetro un número y devolver true si es primo o falso, caso contrario, ¿no? Recuerden que un número es primo solamente si es divisible por sí mismo o por la unidad, ¿no? Si es divisible por algún otro número entre medio, no es primo. Y lista pares, ¿sí? Tiene que hacer lo siguiente. No me tiene que listar los pares menores a n. Me tiene que tirar los n en números pares. Es decir, que si n vale 5, me tiene que mostrar los primeros 5 números pares. Si n vale 10, los 10 primeros números pares, no los números pares menores a 10. ¿Sí?
Por ahí lo interpretaron, algunos lo interpretaron más mal. Bien, y luego tienen que probar desde program esto, si el número 8 es par, si el número 7113 es primo, y si el número 10, y listar los primeros 10 números pares, ¿sí? Bien, a ver si alguien lo hizo y quiere... Entonces, acá tengo la clase matemático, ¿sí? Y fíjense que tiene una serie de métodos estáticos, ¿no? El primer método, el que quería rayar, el primer método es par, recibe un número por parámetro, ¿sí? Y directamente retorna si ese número es par, ¿no? Al número le aplica el módulo de 2, si el resto de esa división es 0, quiere decir que igual a 0, es par. Y si no 0, va a devolver falso esa expresión. Genial. El es primo, fíjense, recibe un número y ha probado distintas versiones, ¿sí? Del es primo. Y encontró con una versión más corta. Dice, che, si el número que recibo es menor o igual a 1, retorna falso, ¿sí? Es decir, si recibís un número negativo, no es primo. Si recibís un número 0 o 1, tampoco es primo, ¿sí? ¿Estamos? Inclusive el 2 tampoco es primo. El 1, 0, 1, 2, no es primo. Si el número es par, si es divisible por 2, ¿sí? También retorna falso porque no es primo. Ahora, si recibís otro número, que de entrada no es par, él chequea desde 3 en adelante, ¿sí? Y aplica el concepto de raíz cuadrada, ¿no? Para, dice, para no probar con todos los números, ¿sí? Yo pruebo desde 3 hasta la raíz cuadrada del número que me dan, más 1, ¿sí? Más 1. Y voy chequeando, ¿sí? Si ese número, al dividirlo por el contador i, ¿qué va a ir valiendo? I va a ir valiendo. ¿Se me fue? I va a ir valiendo desde 3 en adelante, ¿sí? I va a ir valiendo 3, ¿sí? Y solamente chequea, fíjense, no con todos los números de 3 hasta el final de la raíz cuadrada más 1, sino chequea desde 3 con números primos, va chequeando, con el 3 o con números impares, va chequeando. ¿Sí? Divide con 3, después va a dividir con 5, después va a dividir con 7, después va a dividir con 9, después va a dividir con 11, ¿sí? Prueba con los impares, por el algoritmo que él probó, ¿sí? Debe tener un nombre este algoritmo que hace uso de la raíz cuadrada. ¿Tiene un nombre? Seguramente de algún matemático. Muestro la versión 1 en que si un número es menor o igual a 1, entonces no es primo. Luego, a partir del 2 y cada número adelante va a ver si es divisible o no y que no sea igual al mismo número en sí. Porque es posible que Bueno, cuando mira, uno... vos ahí para poder evitar que se divida por sí mismo, Sí, ¿sí? Con el mismo número, podrías restringir acá que el i sea menor a número directamente, sí, en lugar menor igual. ¿Sí? Entonces vos podrías probar eco y sacar el igual. Entonces vos decís, te asegurás que divida al número que recibís por parámetro con todos los números que van desde 2 hasta el número que te dan menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vos directamente acá, no hace falta que chequees esto. Si el número es distinto de i, porque nunca va a ser igual a i, porque vos lo chicaste ahí al decir que es menor. Eco. Entonces directamente decís, che, si hay algún número i que al dividir, si a número, al dividirlo por algún número i, o sea, por algún número entre 2 y el número que me da menos 1, es 0, es decir, si hay algún número que lo divide, supongamos que me preguntan si el 17 es primo. Entonces, si hay algún número entre 2 y 16 que divida el 17, ¿sí? Bueno, si encuentra uno, retornar falso, ese número no es primo. ¿Sí? ¿Estamos? Recuerden que el retornar no solamente lo saca del bucle,
no solamente lo saca de donde están metidos, del bucle, sino que también lo saca del método, ¿sí? Sale directamente falso. Es decir, que si se ejecutó esta línea del retornar falso, si se ejecuta esta línea nunca se ejecuta, ¿sí? La de retornar true. Entonces, y al revés, si se ejecuta esta línea de retornar true, quiere decir que recorrió, ¿sí?, todo el for, ¿sí?, entre 2 y el número que me da -1 y no encontró a nadie que lo divida. Entonces, puedo aseverar, ¿sí?, que es primo, ¿no? Por ahí es más entendible este algoritmo, sí, que el otro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero bueno, los dos llegan a lo mismo, ¿no? Eh, eso descubriste, ¿no? Que con las dos formas llegas a lo mismo. Supongamos que te dicen, ¿es primo el número 1.472.521? Este algoritmo tiene que iterar desde 2 hasta el número 1.500.520, ¿sí? Iteraciones va a tener. Mientras que con la técnica que usaste abajo de la raíz cuadrada, con menos iteraciones, con menos vueltas del for, vos podés descubrir si un número es primo o no, ¿sí? O sea que en términos generales es más óptimo esto que descubriste acá. Ahora, después averigüen cómo se llama ese algoritmo. ¿Mm? Estamos en la técnica de, ¿ah?, para encontrar si un número es primo. Es más corto esto que lo de arriba, ¿no? Pero bueno, seguramente a esto llegaron por una investigación que habrán hecho, seguramente, o vos fuiste probando líneas de código, qué sé yo, y viste en la tecla que con la raíz cuadrada más 1, ¿cómo fue? Me puse a ver teorías matemáticas para encontrar un número que sea primo y que sea ejecutable para alcanzar números enormes. Está bien, está bien. Bien, vieron que a medida que el número primo, y esto se lo tiro así rebotando, a medida que tengo un número primo de muchos dígitos, el algoritmo de cómputo para descubrirlo tarda muchísimo más, ¿sí? Si yo les paso un número primo de 20 dígitos, quizás estén el algoritmo ejecutándose un año para poder encontrar el primo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿vieron los conceptos de firma digital? Bueno, las firmas digitales usan como firma números primos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si yo quiero usar un algoritmo para truchar esa firma, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, esas firmas usan números primos de muchos dígitos. Entonces, si yo necesito descubrir cuál es ese número primo, que es la firma digital, y nada, el algoritmo tardaría años, ¿sí?, en procesar y encontrar un número primo, ¿sí?, ese número primo, o validar si ese número es primo, y nada, ya para ese tiempo yo ya cambié a lo mejor la contraseña, ¿sí?, cambié la firma, ¿está? Entonces, este concepto de números primos se usa sobre todo en esta parte, en la parte de firmas digitales, ¿sí? Es un concepto que lo pueden explotar, ¿sí? Es apasionante. Pero muy bien ahí, ¿sí? Exactamente. Está pensado este algoritmo más que nada cuando tengo números primos de muchos dígitos, ¿sí? Números primos muy grandes, o números muy grandes de los que quiero saber si es primo o no. ¿Está? Entonces, nada. Y aún así, si el número fuese de muchos dígitos, tardarías muchísimo en descubrirlo, ¿sí? ¿Está? Hacé la prueba. Viste que probaste con el número, el número 7113, ¿sí? Fíjense, si yo sumo 7 más 1, 8, más 1, 9, más 3, 12. Al sumar las cifras de un número, si esas cifras me dan un número múltiplo de 3, significa que es divisible por 3. Entonces no debería ser primo este número, ¿no? Pero bueno, si ejecuta usted, fíjense, como el método es primo, es una función, él dice, el número es primo, invoca la función, ¿sí? Dentro, concatenando
un if, si se quiere, es un operador ternario, ¿sí? El operador ternario sería así. Si la condición que yo pongo acá es verdadera, entonces pone la cadena verdadera. Este dos puntos significa, si no, pone falso. Ingenioso lo que hizo ahí Luis Alfredo. Entonces fíjense que automáticamente al usar el operador ternario, evalúa lo que devuelve es primo, si devuelve true va a poner verdadero y si no, falso. ¿Sí? O podría poner, bueno, ejecute. Ahí el número 7113 debería decir que es falso, que no es primo. El 7113 no es primo, falso. Perfecto. Perfecto, hasta ahí. Bien. Bien. Y si pones números muy grandes, por ejemplo, el 993 tenés lo mismo. 9918. ¿Sí? Y 321. 21 es múltiplo de 3, entonces no es primo, porque es divisible por 3. ¿Sí? Si hubiese terminado en 5, te das cuenta que no es primo porque divide por 5. Si hubiese terminado en un número par, te das cuenta que no es primo porque es par. ¿Sí? A veces es difícil cuando es múltiplo de 3. Bien. Bueno, también se hubiese complicado si era múltiplo de 7, ¿no? Pero bueno. Eh, perfecto. Bien. Prueba con un número de muchos dígitos. Capaz que no entre en una variable de tipo int, pero bueno. Ahí al... a ver, quizás con más dígitos tarda más. Pero bueno, no te iban a entrar en un int. Ahí lo probó a ejecutar. ¿Sí? No es primo. Después, si le vas agregando dígitos, anda probando hasta que bien. Bueno, pero muy bien ahí, Luisito. La lista de pares, perdón, y la lista de pares recibe un número y me tiene que devolver, si me tiene que devolver los n primeros números pares, ¿no? Entonces, este número es la cantidad de pares que quiero ver, la cantidad de los primeros números pares que quiero ver. ¿Sí? Si recibo un 5, quiere decir que quiero ver los primeros 5 números pares. Entonces, él hace una iteración, ¿sí? De 1 hasta este número, ¿sí? Y en cada iteración lo que hace es, muestra el contador multiplicado por 2. Es decir, el contador va a ir, si el número que recibe por parámetro es 5, el contador va a ir de 1 a 5. O sea, ahí va a ir variando 1, 2, 3, 4, 5. Pero en cada iteración, él muestra el contador multiplicado por 2. Es decir, que cuando vale 1, lo multiplica por 2, 1 por 2, 2, 4, 6, 8, y como consecuencia va mostrando los primeros primos, ¿no? Los primeros pares. Los primeros pares. ¿Sí? Esa es otra forma de mostrar. Muy bien, muy bien. Fíjense que él podría haber puesto este console write line directamente dentro, sin usar la variable concatenación, pero él lo que hace es, dentro del for concatena todas las cadenas, ¿sí? Concatena todo, dos, y después muestra todo lo concatenado fuera del for, ¿sí? También ingenioso. Muy bien, Luis. Pruébelo, por favor. Ahí tira los 10 primeros números pares. Bien. Estos son los primeros 100 para que veamos. Ahí está, ¿ven? Que concatena uno al lado del otro. ¿Sí? Si él en el concatenar hubiese puesto un barra n, cuando al número lo concatena, barra n indica nenter, ¿no? Uno abajo del otro. Pero hubiese concatenado uno abajo del otro. Pero así, perfecto. Muy bien, muy bien. Si les quedó la duda, después vean el video donde él hizo el algoritmo, pausen y chequen el código, que lo van a poder ver. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio número 3 pide lo siguiente.
¿sí? Bueno, ya que estoy comparto. El ejercicio 3 les pedía trabajar con arreglos, ¿sí? Para poder resolver el ejercicio 3, pedía crear una clase jugador, ¿sí? Ya en un proyecto tener la clase jugador con los atributos nombre y puntaje, ¿sí? Un constructor que inicialice sus atributos, es decir, una clase jugador muy simple. Esas clases que solamente tienen atributos y los constructor y métodos get y set, les llamamos entidades, ¿sí? Una clase entidad que representa un jugador nada más, y luego pide en el main, ¿sí? O en program, que creen un arreglo para poder guardar a 5 jugadores, ¿sí? Inicialicen el arreglo, es decir, metan 5 jugadores dentro del arreglo, y luego recorran ese arreglo, ¿sí? Iteren sobre ese arreglo y busquen el jugador que tenga más puntaje, ¿sí? Esa era la idea. Bueno, a ver quién lo resolvió. Bien, acá tenemos, vamos a abrir la clase jugador. Fíjense, en un proyecto él creó, en este caso puso todo en el mismo proyecto, la clase jugador, ¿sí? Y en la clase jugador, los dos únicos atributos que tienen son nombre y puntaje, el constructor que los inicializa y los getter and setter, ¿sí? Una entidad muy simple. ¿Estamos? Luego, desde el main o desde program, él crea un arreglo de jugadores, ¿sí? Crea un arreglo para poder guardar 5 jugadores y luego lo que hace es inicializar ese arreglo. En cada posición del arreglo guarda un jugador. Recuerden, el constructor de jugador espera por parámetro el nombre y el puntaje. El nombre y el puntaje. ¿Sí? Entonces él guarda los 5 jugadores, ¿sí? Y ahora dice, bueno, yo tengo que buscar el más grande de todos estos. A ver, supongamos que yo les tiro 3 números. Les voy a tirar 5 números. Y ustedes me tienen que decir cuál es el más grande que les tiré. Yo les tiro ahora el primer número. 20, 70, 45, 30, 28. ¿Cuál fue el más grande? 70. 70. 70, ¿sí? ¿Qué hicieron ustedes? A medida que les fui tirando números, tomaron el primer número, ¿sí? Y se lo guardaron. ¿Está? Cuando les tiré el segundo número, ¿qué hicieron? Ah, viene este segundo número. A ver, ¿cuál era el que yo tenía primero como más grande? Este. Ah, el que viene es más grande. Entonces, descarto este que yo tenía como más grande y me quedo con este. ¿Sí? Fui siguiendo con los números, pero ninguno de los que yo les fui enviando fue más grande que el que yo tenía guardado. ¿Sí? Entonces, cuando terminé de tirar los números, me dijeron, este que yo había guardado aparte es el más grande. Bueno, algo parecido hacen los chicos. Fíjense, en esta variable, ellos guardan, ¿qué jugador están guardando ahí? El primero. El primero, ¿sí? Bueno, en esa variable, punto más alto, guardan el primer jugador, ¿sí? El jugador que está en la posición 0, que sería el primer jugador. Luego, ¿qué hacen? Recorren el arreglo, ¿sí? Uy, me lo corre Enzo. Recorren el arreglo, ¿sí? Y en cada vuelta chequean, che, si el jugador que estoy recorriendo ahora, si el puntaje del jugador que estoy recorriendo ahora, tiene un puntaje mayor al puntaje del jugador que yo había guardado como más grande, si llega a ser así, el jugador que estoy recorriendo tiene un puntaje mayor que el puntaje del jugador que yo creía que era el más grande, bueno, entonces el puntaje más alto es el jugador que estoy recorriendo. Guardo en la variable esta auxiliar, ¿sí? Que es de tipo jugador, el jugador que estoy recorriendo, porque ese jugador entonces, si entró hasta ahí, es porque ese jugador tiene un puntaje más grande que el que yo creía que tenía hasta el momento. Por lo tanto, cuando sale del for, en esta variable de tipo puntaje más alto va a quedar o el primer jugador, ¿sí? O el jugador con puntaje más alto, ¿sí? Entonces estoy en condiciones, después del for, de decir el jugador con puntaje más alto es, ¿sí? Y mostrar su nombre. Fíjense en la lista de jugadores que tiene Enzo, ¿sí? El jugador que tiene puntaje más alto, en este caso es, bueno, dice Luis, ¿sí? Supongamos que le ponga a Max 9200 puntos, ¿sí? De entrada, puntaje más alto va a ser Enzo, que es el primer jugador. Después, cuando va comparando el puntaje de Enzo con el de los demás, va descartando, ¿sí? Cuando compara el puntaje de Enzo con el de... vuelve a comparar con sí mismo, ¿ves? Porque compara con el primer jugador.
Acá podría optimizar el for arrancando desde el primero, en lugar desde el 0, porque ya el primero los rescaté. Si no, la primera vuelta del for, fíjate que se compara consigo mismo. ¿Sí? Compara el jugador que está en la posición 0 con el jugador que está en la posición 0, que es del puntaje más alto. Entonces el for acá podría arrancar en 1 directamente. Es decir, el 0 no, porque ya lo tengo. Entonces ahora comparo el del 0 con el del 1, con el del 2. Te ahorras una vuelta. ¿Sí? A ver si probamos esto. Cuando reciban las devoluciones de los trabajos prácticos, puede que diga actividad aprobada. Pero lo mismo, abran la actividad para que vean si el profe les hizo alguna observación, ¿sí? Porque por allí ustedes leen actividad aprobada, listo, pumba. Pero entren, por las dudas que haya habido alguna observación, ¿sí? Alguna corrección mínima de algún ejercicio para que en otros trabajos prácticos no cometan el mismo error, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde está el jugador más alto? Acá. El jugador con puntaje más alto en este caso es Max. Muy bien, eso. Perfecto. En el aula, dentro de unidades, dentro de la unidad 2, lenguaje C#, tienen el material teórico de lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que vamos a trabajar, la clase que viene es con relaciones entre clases, ¿sí? Y después vamos a declarar, a dedicar, ¿sí? Más tiempo a una de esas relaciones que es la de herencia. Entonces, si ustedes quieren ir avanzando para que cuando estemos en clase se entienda del tema, abran esta teoría y denle una leída al de relaciones de clases y al de herencia. ¿Sí? Si bien los chicos que estuvieron en la clase presencial ya hicimos una introducción, ¿sí? Y explicamos los tipos de relaciones, pero me interesaría ya dedicar toda la clase de la semana que viene, del lunes que viene, a este tema, ¿sí? Y ya empezar a hacer ejercicios con respecto a esto. Y que aprovechen el resto de la jornada para ponerse al día con los trabajos prácticos tanto de esta materia como de las materias que les han solicitado.